Un cordial saludo. El día de hoy vamos a hablar de los productos perecederos y productos de temporada. ¿Cómo se maneja el inventario para este tipo de productos? La idea en este caso es que la temporada de venta es un poco corta, no más de 3 o 4 meses máximo. Los pedidos se hacen y se reciben antes del inicio de la temporada y se supone que no se tiene una segunda oportunidad para, por ejemplo, pedir más unidades una vez la temporada ha comenzado. Como siempre, los pronósticos son inciertos, no hay una certeza absoluta de que lo que se planea vender sea en efecto lo que se venda. Y ocurren dos casos. Si la demanda es mayor a la oferta, entonces hay un costo por desabastecimiento. Sí, porque pues eso significa que el mercado pidió más o demandó más unidades de las que se tenía en inventario, de las que la empresa había solicitado. Y si la demanda es menor a la oferta, entonces quedan unas unidades sobrantes, pero ya por esas unidades se pagó el costo por ellas. Esas unidades en muchos casos se pueden vender a un precio muy inferior al costo o al costo de la compra, al valor que se pagó por ellas inicialmente. Entonces, a ese valor se le llama valor de salvamento, a ese precio por el cual se pueden vender los sobrantes. Pero no todos los productos tienen esta característica. Pues puede pasar que simplemente se dañen y listo. Bueno, aquí eh, el problema o este problema se conoce como el problema del vendedor de periódicos. La razón es porque, en efecto, la comercialización de periódicos es un ejemplo claro de este problema. Un vendedor de periódicos en la mañana ordena a la casa editorial un número de unidades cualquiera. En ese momento él paga un valor por ese periódico. En el transcurso del día, él vende ese periódico al precio de venta, ¿cierto? Una vez él cierra su negocio, bueno, a lo largo del día pudo haber pasado que él se quedó sin unidades para vender. Si llegaba un comprador nuevo, él iba a perder la oportunidad de ganar la utilidad o de percibir la utilidad de la venta de ese periódico. Puede además incurrir en un costo de pérdida de goodwill como un buen proveedor de periódicos. Ahora, al final del día, puede pasar el caso contrario, y es que le sobran unidades. Esas unidades al día siguiente no van a tener ningún valor comercial, excepto el de papel reciclable en un centro de reciclaje. ¿Sí? Entonces, este es el problema típico de ese, de este, este es un ejemplo típico de este tipo de problemas. Entonces, por eso se conoce como el problema del vendedor de periódicos. Pero esto aplica, por ejemplo, para almuerzos en cafeterías, para bienes estacionales, las luces navideñas, por ejemplo, el pescado y los mariscos, que son un bien perecedero. Bueno, el pescado fresco, ¿no? Porque pues, se puede congelar y ya demora un poco más o su utilidad es un poco más extensa. La vida útil es un poco más larga. La ropa y el calzado, la sangre en el banco de sangre, pues porque tiene una fecha de expiración y tengo entendido que esta no es es bastante corta, pues. Y los útiles escolares. La temporada escolar es o por ejemplo los disfraces de Halloween, ¿sí? ¿No? Que se venden casi siempre en una temporada bastante corta. El problema es ahora calcular cuántas unidades ordenar al inicio de la temporada. Entonces, primero veamos que si la demanda es mayor que la cantidad pedida, que digamos que Q sea la cantidad que se ha ordenado, entonces hay un costo de subestimar la demanda. Este es C sub U, el costo asociado a subestimar la demanda. El tomador de decisiones consideró que la demanda iba a ser mucho menor a lo que realmente fue. Ahora, si la demanda es menor a esa cantidad solicitada, a la cantidad pedida,
Aquí lo que sucedió fue que se sobreestimó la demanda. Se consideró que la demanda iba a ser mucho mayor de lo que realmente fue. Entonces, en este caso, en ambos casos hay un costo para la empresa, el costo de subestimar y el costo de sobreestimar la demanda. La cantidad a pedir, que es este Q, debe cumplir entonces con esta condición. La probabilidad de que Q sea mayor, de que, bueno, en este caso, que la demanda, ¿sí?, sea menor a Q, debe ser igual a esta razón. Costo de subestimar la demanda sobre costo de sobreestimar la demanda más el costo de subestimar la demanda. Esto es totalmente equivalente a esta de aquí. Ahora, ¿qué es cada uno de estos términos? Sí. P sería el precio de venta, del producto. B es el precio o el valor del producto. Ese es el precio de compra para la empresa, ¿no? Entonces, digamos, el valor del producto. Esto es precio unitario, precio de venta unitario, precio de compra unitario o valor del producto por unidad. B, esto equivale a B2 por B. Este es el costo de tener una unidad, o de tener una unidad desabastecida. Y G es el valor de salvamento. Una vez finaliza la temporada, en cuánto se puede vender las unidades, cada una de las unidades sobrantes. Vamos a ver si podemos mostrar que estos dos valores son equivalentes. Entonces hagamos esto aquí. El costo de subestimar la demanda. Entonces la demanda fue mayor a lo que se esperaba, ¿no? ¿Cuáles son los costos allí? Los costos relacionados con eso. Pues primero yo dejo de percibir una utilidad. Esa utilidad es igual a, eh, a P menos B. El precio al que se vende el producto menos lo que cuesta comprarlo, ¿sí? Además de eso, se tendrá un costo por unidad desabastecida igual a B. Esto dividido por el costo de sobreestimar la demanda más el costo de subestimar la demanda. Entonces tenemos aquí que el costo de subestimar la demanda es este que tenemos, el mismo que tenemos en el numerador. Sería P menos B más B. Más el costo de sobreestimar la demanda. La demanda fue mucho menor a lo que realmente fue, es decir, tuve unidades sobrantes. Pero estas unidades sobrantes se pueden vender a un valor G. Entonces, el costo realmente sería B menos G, ¿sí? Porque si bien pagué un valor B por ellas, se pagó un valor B por ellas, hay una pequeña fracción de ese costo que se puede salvar, y es esta de aquí. Y esto obviamente genera como resultado P menos B más B sobre P menos G más B. ¿Sí? Mire, bueno, aquí hay algo a tener en cuenta. Bueno, ¿cuál de las dos ecuaciones se debe utilizar? Eso depende de los datos del problema. ¿Qué datos me está dando el problema? ¿Sí? En algunos casos yo no voy a tener todos estos valores discriminados, sino es probable que tenga hacia estos. Entonces, pues utilizo esta parte de la ecuación. Si tengo cada uno de estos valores discriminados, pues utilizo esta otra. Ya depende, cada problema en particular me dice cuál, o me da a entender cuál de estas dos debo utilizar. Y bueno, la utilidad esperada es simplemente esta ecuación que está aquí, ¿sí?, en donde este valor de X gorrito es la cantidad el valor esperado de la demanda.
El resto simplemente reemplazar en esta ecuación y dado una cantidad Q, este sería el valor esperado de la utilidad de ordenar esa cantidad Q. Vamos a mirar dos casos. Vamos a mirar un caso en el que la demanda sigue una distribución de probabilidad discreta y otro en el que la distribución de probabilidad es normal. Para el caso en el que la demanda sigue una distribución de probabilidad discreta, entonces la probabilidad de que, bueno, el valor a Q que se debe elegir es el menor valor posible para el que la probabilidad de que la demanda sea menor o igual a ese valor de Q es mayor o igual a esta cantidad, a esta razón que tenemos acá. Que es muy parecido a lo que teníamos antes. Antes aquí había un igual, ahora pues hay un mayor igual, pero recuerden que debemos escoger el menor valor de Q para el que estos se cumplen. Y antes teníamos menor estrictamente, pero pues antes estábamos hablando de, o se hizo así, pues porque estábamos hablando, podríamos considerar allí una distribución discreta, en el caso de la distribución continua, perdón. En el caso de la distribución continua, la probabilidad de que x sea menor a un valor específico es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual a ese valor específico. ¿Sí? Entonces, en este caso, aquí tenemos menor o igual que. Bueno, hagamos este ejemplo, resolvamos este ejemplo con demanda discreta. Entonces hay una empresa comercializadora de implementos deportivos. Está particularmente interesada en la demanda de un producto durante la temporada de vacaciones escolares. El costo de adquisición del producto es 60. Ya sabemos que ese es B. Y su precio de venta es 100. Ese precio de venta, 100, es P. Una vez finalizada la temporada, cualquier unidad que no se haya vendido se ofrecerá con, vamos a escribir antes de seguir aquí, se ofrecerá en promoción a un costo de 51. Este es el valor de salvamento. Entonces tenemos aquí P igual a 100, B igual a 50 y B igual a 60, no 50. Y este es 51. ¿Sí? Bueno, la demanda sigue una distribución de probabilidad, tal como se muestra en la siguiente tabla. Es en cientos de unidades, es probable que la compra se haga sea por cientos, entonces vamos a dejarla así, en cientos. Y nos piden calcular la demanda esperada, la desviación estándar de la demanda, el número de unidades que deben ser ordenadas y la utilidad esperada. Mire que no nos están hablando de un costo adicional por desabastecimiento, entonces en este caso no consideraríamos este B, simplemente consideramos el costo de oportunidad, la utilidad que nos está recibiendo, que sería P menos B, como el costo de subestimar la demanda. Vamos a resolver el ejercicio entonces. Bueno, tenemos aquí los datos del problema, son los mismos que teníamos en el enunciado. Acá tenemos la función de probabilidad discreta y aquí tenemos los valores para el precio de venta, el valor del producto o precio de compra, como también dijimos, y el valor de salvamento. Pues lo primero es calcular el valor esperado. Todos sabemos que en este caso el valor esperado sería el valor que podría tomar la demanda por la probabilidad más el valor, siguiente valor por la probabilidad más, es decir, es la sumatoria de la multiplicación de estos dos valores aquí, de estos dos acá, y así sucesivamente hasta llegar al último valor. Esto lo podemos hacer con la función suma producto. Primero es este valor y el siguiente es este. Eso nos da 5.4. Ahora vamos a calcular la función de probabilidad acumulada. En el primer caso es 0.1, aquí ya sería este valor más este de acá. Y en últimas, el último debe ser 1. Bueno, necesitamos ahora calcular la varianza y la desviación. Bueno, ya tenemos el valor esperado, que es lo primero que nos pide. Ahora necesitamos la varianza. Recuerdan que la varianza es el valor esperado de
x menos el valor esperado de menos mu, ¿cierto? Al cuadrado. Entonces, para esto vamos a hacer, ya tenemos el valor esperado de x, tenemos cada uno de los valores de x y tenemos la probabilidad de esto. Entonces, lo que podemos hacer primero es calcular ese valor al cuadrado. ¿Cuánto es esa diferencia al cuadrado? Sería esta menos este valor de acá. Lo fijamos y lo elevamos al cuadrado. Bien, la varianza ahora sería también este valor multiplicado por la probabilidad. Recuerden que estamos hablando de valores esperados. Entonces sería suma producto, sería la probabilidad por cada uno de los valores. Y por último, la desviación estándar no es otra cosa que la raíz cuadrada de ese valor. Vamos a reducir 1.36. Tenemos entonces ya valor esperado, desviación estándar. Nos falta entonces las cantidades a pedir. Recordemos que la cantidad a pedir es P menos B más B, por un lado, sería bueno, primero necesitamos calcular la razón entre esa cantidad y esta, y P menos G más B. La primera, entonces tenemos P menos B. Habíamos dicho que no hay un valor adicional por unidad desabastecida, entonces consideramos simplemente B igual a 0. Aquí tenemos P menos G. Eso nos da 40 sobre 49. Eso es 0.82 más o menos, aproximadamente. Digamos 0.82. Y si nosotros revisamos aquí, recuerden que en el caso de las demandas discretas, yo debo tomar un tamaño de pedido para el cual la probabilidad de que la demanda sea menor o igual a esa cantidad Q sea mayor o igual a este. El menor valor de Q. Sabemos que no se va a cumplir con 3 porque pues, la probabilidad de que la demanda sea menor o igual a ese valor es 0.1. Con 4 tampoco. Con 6. ¿Será que se cumple con 6? Mire que 6 la probabilidad de que la demanda sea menor o igual a 6 es 0.8, mientras que la relación aquí nos dio 0.82. Entonces, no se cumple, no es mayor o igual a este valor. Se cumple con 7. 7 es 0.9 y 0.9 sí es mayor a 0.82. Alguien podría decir, también se cumple con 8. Sí, se cumple con 8 también. Pero yo debo escoger el menor valor de Q. Y el menor valor de Q en este caso, que cumple con esa condición, es 7. Entonces, tenemos que la probabilidad de que la demanda sea menor o igual a 7, esta demanda, esto es igual, vamos a ponerle igual aquí, esto es igual a 0.9, ¿cierto? Lo cual es mayor o igual que 0.82. Y por esta razón tomamos un Q igual a 7. Ese debe ser la cantidad a pedir. Bueno, en este caso sería 700, ¿no? Porque aquí tenemos, recuerden que acá son cientos de unidades. Entonces no es 7, sino 700. Ya tenemos entonces el valor esperado, la desviación estándar y tenemos la cantidad de unidades a pedir. Por último, nos pide el ejercicio encontrar el valor esperado de la utilidad. Entonces encontremos eso, el valor esperado de U. En donde U pues es la utilidad. Siguiendo la ecuación que tenemos aquí, nos dice que esto es igual a P menos G. Aquí tenemos P que es 100 menos G que es 51 por el valor esperado de la demanda
que es 5.4, menos B menos G, B menos G por la cantidad a pedir, que son 7 unidades, menos P menos G más B. P menos G más B ya lo tenemos calculado, es 49. No necesitamos hacerlo otra vez. Por el valor, perdón, aquí no, sí está bien. Por el valor esperado de los faltantes. ¿Cuánto es el valor esperado de los faltantes? Si, por ejemplo, si la demanda es 3, mire que estamos pidiendo 7, ¿cierto? Si la demanda es 3, no tenemos 0 faltantes, si es 4 también. Si es 6, hay 0 faltantes. Si es 7, tenemos 0 faltantes. Pero si es 8, tenemos un faltante. Y en este caso, el faltante sería, sería 1 por la probabilidad de que esa situación ocurra. El valor esperado de los faltantes sería sería 1 por la probabilidad de que esa situación ocurra, y eso es 0.1. Sería por esto aquí. Y eso nos da que el valor esperado de la utilidad es 196.7. Ya con eso damos respuesta a todos los planteamientos o a todas las preguntas del ejercicio. Ahora vamos a analizar el caso de la demanda con distribución normal. Ahora nos fijamos en K, ¿se acuerdan? De la distribución normal estándar. Entonces la idea es encontrar un K para el que la probabilidad de que la demanda sea mayor o igual a K es esta razón de acá. Resulta que también podríamos calcular el caso contrario, que es el valor que está en las tablas, que es la probabilidad de que la demanda sea menor o igual a K. Es exactamente igual. Podríamos ponerlo. Recuerden que es continua, la distribución normal es continua, entonces es igual que quede menor que o menor o igual que. Vamos a hacerlo con menor. Esto es igual a 1 menos B menos G sobre P menos G más B. ¿Sí? Vamos a ver cuánto nos da esto. Es igual sería P menos G es más B, ¿cierto? Más B menos B más G dividido P menos G más B. G se cancela y esto me queda P menos B más B. Lo contrario, P menos B más B dividido por P menos G más B. Bien. Y esto es exactamente igual a la razón que teníamos antes. ¿Sí? Entonces cualquiera de las dos opciones es válida. Se puede utilizar esta o se puede utilizar esta. Ahora, una vez se encuentre K, ya es cuestión de despejar Q para encontrar el tamaño del pedido de esta ecuación. Y eso podemos entonces aquí podríamos desarrollar cuánto es eso. Nos queda que Q es igual al valor esperado de la demanda más K por sigma por K. Y esto se parece mucho a una ecuación que ya conocíamos, que era el punto de reorden, ¿cierto?
La sigma se ve rara. Vamos a hacerlo un poquito mejor. Sí. Bien. Ahora desarrollemos este ejemplo. Vamos a trabajar este ejemplo. Dice que la demanda por figuras navideñas de Baltasar varía de una a otra temporada decembrina. La empresa comercializadora de estas se ve enfrentada a la decisión de ordenar en junio las figuras para la temporada de diciembre. El precio de venta de cada figura es 50.500 pesos. Aparece pues en pesos colombianos. Entonces P igual a 50.500. El costo, este es B, es igual a 35.000. La comercializadora tiene por política la satisfacción total de la demanda, así que en caso de agotar existencias, los faltantes se compran en el mercado a un costo de 60.000. Adicional a la pérdida de utilidad, de oportunidad, pues por la utilidad que no se percibe, porque realmente el, estos productos que se compran a 60.000 se van a vender esas 50.500. Entonces, estos 50.500 pues no están representando una utilidad para la empresa porque hacen parte de estos 60.000 que la empresa tiene que pagar por ellos. Pero además de estos 50.500 debe pagar 9.500 pesos adicionales por unidad. Es decir, esta de aquí, 9.500 pesos. ¿Sí? Sería por cada unidad que no esté satisfecha. Entonces, por cada unidad demandada que no sea satisfecha, entonces se debe pagar esos 9.500 pesos adicionales para poder comprar el producto en el mercado y venderlo a sus clientes. Las figuras que no logren ser vendidas durante la temporada son vendidas en enero con descuento especial a un precio de venta equivalente a 25.000 pesos. Ese sería el valor de salvamento G. La gerente de compras asume que la demanda se distribuye normal con media 45.000 y desviación estándar 6.000. Entonces digamos que la demanda X se distribuye normal con media 45.000 y desviación estándar 6.000. ¿Cuántas unidades deben, bueno, si lo hacemos con la varianza, entonces sería 6.000 cuadrados? ¿Cuántas unidades debe ordenar la comercializadora? Calcule la utilidad esperada. Vamos entonces a resolver o encontrar las respuestas a las preguntas que nos plantea el ejercicio. Aquí tenemos los datos del problema. Entonces, lo primero que debemos hacer es hallar la razón entre P menos B más B y P menos G más P. Este valor es igual a 50.500 menos 35.000 más 9.500. Y este otro es 50.500 menos 25.000 más 9.500. Y esto nos da 0.71. Entonces tenemos que hallar el valor de K para el cual la probabilidad de que Z, siendo Z una variable normal estándar, sea menor o igual a K es 0.71. Tenemos aquí K, este sería normal, este de aquí. Tenemos este valor y esto nos da 0.56. Ahora teniendo este K, ya con esto podemos resolver la primera pregunta. Porque resulta que Q viene siendo el valor esperado de la demanda más
la desviación estándar multiplicada por este valor que encontramos. Y esto nos da un valor de K de 48.395.69. En este caso, podemos dejarlo así porque es una distribución normal. La distribución normal es continua, entonces podría quedar así. Si lo quisiéramos aproximar, entonces, pues aproxime eso al entero más cercano. En este caso sería 48.396. Vamos a dejarlo así. Ahora nos piden también calcular el valor esperado de la utilidad. Teniendo en cuenta que esta es la ecuación para el valor esperado de la utilidad, el valor esperado de U, resulta que tenemos todos los datos que están aquí, excepto el valor esperado de los faltantes. Pero sabemos que el valor esperado de los faltantes, cuando la demanda se distribuye normal, es por periodo, pues por ciclo, en este caso es un solo ciclo, es sigma por G de U de K. Bueno, previamente yo les había mostrado una forma de calcular el valor de G de U de K en Excel. Entonces podemos hacer eso aquí. Vamos a pegar el valor. Y nos da que G de U de K es igual, para ese valor de K, el valor de G de U de K es 0.1782. Sabemos entonces, vamos a copiar este valor y vamos a pegarlo aquí. Siendo este G de U de K. Bien. Ya con esto podemos calcular el valor, el valor esperado de la utilidad. Entonces esto sería P menos G, bueno, esto entre paréntesis, ¿no? P menos G por el valor esperado de la demanda menos B menos G por el número de unidades ordenadas menos P menos G más B, ya ese valor lo habíamos calculado aquí, por el número de unidades eh, desabastecidas, y ese lo calculamos como sigma por G de U de K. Y eso nos da un valor de 626.119.839,76 centavos. Y con estos dos valores respondemos las dos preguntas. Les sugiero que como ejercicio intenten tomar distintos valores de K y calcular cuál sería la utilidad para esos distintos valores de K. Y pues en principio, si no tuvimos ningún problema o ningún error al hacer el ejercicio, deberían ser valores inferiores a este. Háganlo y me cuentan. Que tengan un muy buen día.